Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer un cuello en forma de triángulo. Así, y de este lado se ve así. Lo quería probar frente a la cámara para que puedan ver cómo queda. Es un modelo muy cómodo, fácil de tejer. Para cualquier contorno del cuello vamos a ver cómo se hace. Miren cómo está quedando. Esta parte del cuello que se teje ida y vuelta, este triángulo, se puede tejer con cualquier puntada. En este caso elegí tejerlo con el punto arroz, pero podemos utilizar punto liso, punto jersey, punto Santa Clara, arroz doble, trenzas, lo que sea. Lo que sí recomiendo de no elegir puntos, por ejemplo elástico 2x2, 1x1, trenza para muchos puntos, no, porque si tejemos trenzas pequeñas que ocupan 6 puntos va a quedar bien, pero si tejemos aquí 3 trenzas que ocupan 20 puntos, 10, los cruzamos, entonces el tejido se va achicando y eso no es lo que queremos. Queremos que esta parte sea bien relajada. Voy a mostrarles más de cerca. La parte de atrás es así, miren. Aquí hacemos algunos aumentos para que quede cómodo. Aquí la terminación. Vamos a ver las medidas de este cuello. Miren, el ancho ...22 centímetros. El que vamos a tejer ahora, aquí tengo trabajo adelantado, voy a hacerlo con menos puntos y el ancho de este cuello va a ser 18 centímetros y medio, 19 centímetros, unos 10 puntos menos estoy montando aquí. Bueno, y el largo o el alto del cuello aquí 17 centímetros. Este cuello lo quiero hacer más alto todavía, 20 centímetros. Y el largo total desde la punta hacia la punta son 50 centímetros. Estas son las medidas aproximadas para tener una idea. Aquí el ancho 46 centímetros. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto: estoy utilizando lana nube soft 316 para tejer con aguja número 2 o 3, 120 gramos de lana, pero estoy tejiendo con lana puesta doble, así. Después cinta para tomar las medidas, tijera para cortar, 3 marcadores vamos a necesitar, 3 marcadores y un par de agujas auxiliares. ¿Qué agujas vamos a necesitar? Agujas circulares, el cable 35 centímetros, agujas número 325, y después vamos a pasar sobre las agujas número 4 y el cable unos 60-80 centímetros de largo. Este cuello no tiene ninguna costura. Me preguntan si se puede tejer con agujas rectas. Puede ser que sí, pero después vamos a tener que realizar una costura. Fíjense ustedes, mi amor, son agujas circulares, por eso casi todos los proyectos que tejo son con agujas circulares. Y quiero mostrarles también una cosa. Miren, cuando terminamos de tejer esta parte de cuello, vamos a necesitar subir todos estos puntos alrededor, todos los puntos, y seguir tejiendo con aguja número 325. Sobre este largo de cable no van a entrar todos los puntos o va a ser muy complicado. Se puede probar, pero es muy cortito el cable.
Por eso, si no tienen agujas intercambiables, como en mi caso, que voy a cambiar un número por otro, dejando el mismo largo del cable, van a tener que usar otro par de agujas, por lo menos 60 centímetros largo de cable, número 325. Para saber cuántos puntos hay que montar, tomamos el contorno del cuello, aquí en esta parte, por ejemplo, 40 centímetros, y de estos 40 centímetros restamos 3 o 4 centímetros. Resulta que voy a tejer el cuello con el ancho 36 centímetros. Antes tejemos una muestra de tensión para saber cuántos puntos tenemos que montar. Muestra de tensión se teje elástico 1 por 1, un punto al derecho, un punto al revés, con agujas número 325, con este número de agujas con las que vamos a empezar a tejer el cuello. Y calculamos cuántos puntos hay que montar para obtener el ancho deseado del cuello. Si no saben cómo se hacen los cálculos de puntos, tengo video tutorial aparte, voy a dejar link en la descripción. Empezamos a tejer. Sobre las agujas número 325, aquí tengo montados 95 puntos. La cantidad de puntos para montar tiene que ser múltiplo de 2 más un punto para unir el círculo. Y tejí en circular con elástico 1 por 1, un punto al derecho, un punto al revés, el largo deseado. Después, una vez que tejimos este alto, vamos a empezar a realizar los aumentos. Miren, este es el centro. Del centro, o sea, donde empieza y termina la vuelta, ¿no? Empieza y termina la vuelta por aquí. Voy a separar con dos marcadores, de este lado 3 puntos, de este lado 4 puntos. Puede ser al revés. ¿De qué depende? Tenemos que dejar de los dos lados 2 puntos al revés. Revés, derecho, revés. De este lado, derecho, revés, derecho, revés. 2 puntos al revés de este lado, 2 puntos al revés de este lado. Y empezamos a realizar los aumentos. Aquí voy a destejer un punto. Y voy a destejer este punto también. Donde está el punto revés, voy a aumentar un punto. Tomamos este punto por aquí, lo colocamos sobre la aguja y voy a tejer este punto al revés por delante, revés retorcido, para que no quede punto calado, ¿no? Otro punto también al revés por detrás. Si lo tejo por delante, va a quedar aquí un hueco grande, por eso lo tejo por detrás. Y siempre tienen que ir viendo cómo tomar los puntos para que el punto quede bien sin los huecos, ¿no? Un punto al derecho y aquí de nuevo voy a aumentar punto. Voy a subir este punto por aquí. Lo tejemos al revés por delante y este punto tejemos al revés por detrás. Miren que no queda ningún huequito aquí. Paso el marcador, tejo punto al derecho. Aquí de nuevo hacemos aumento. Voy a subir este punto, lo tejo al revés por delante, revés retorcido. Otro punto también lo tejemos al revés. Si lo tejo por detrás, ven que queda un hueco, por eso lo tejo por delante. Punto derecho. Y aquí de nuevo hacemos un aumento. Subo este punto, revés, este punto revés por delante. Paso el marcador y voy a tejer con elástico 1 por 1 hasta el marcador. Tejí hasta el marcador, paso el marcador y hasta donde empieza y termina la vuelta. Miren, tejemos cómo se nos presentan los puntos. El punto se nos presenta al revés, tejemos al revés. Sería revés, punto revés, derecho, revés, revés. Terminamos de tejer la vuelta, paso el marcador y tejo
con todos los puntos como se nos presentan hasta este marcador. Sería derecho, aquí revés lo estoy tomando por detrás, revés, revés, derecho. Aquí no hace falta que sea punto cruzado cuando no aumentamos los puntos tienen que ir, tenemos que tejerlos sin cruzar, porque este es elástico 1 por 1 común, no es un elástico 1 por 1 con punto cruzado o retorcido, ¿no? Paso marcador y tejo punto al derecho por delante, revés por detrás, derecho por delante, revés por detrás. Así tejo hasta el otro marcador. Tejí hasta el marcador, voy a tejer un punto al derecho, paso el marcador. Resulta que tejimos una vuelta con los aumentos y una vuelta como se nos presentan los puntos. Ahora de nuevo tejemos una vuelta con aumentos y miren dónde se aumenta. Aumentamos siempre este primer punto al revés. Los otros puntos al revés van sin aumento. Por eso aquí de nuevo voy a subir aquí este punto y voy a tejer punto revés, revés. Este punto al revés lo tejemos sin aumento. ¿Ven? Aquí entre los puntos al derecho tenemos 2 puntos, aquí ya tenemos 3 puntos. Punto derecho, de nuevo voy a subir un punto, vamos a tejer revés, revés, otro punto al revés, punto revés. Paso el marcador, punto al derecho, de nuevo hacemos un aumento, revés, revés, punto al derecho y un aumento, revés, paso el marcador y tejo como se nos presentan los puntos, elástico 1 por 1. Aquí tejimos con aumentos, otra vuelta vamos a tejer sin aumentos y nos vemos cuando vamos a tener que realizar un aumento más. Tejí hasta el marcador, voy a tejer un punto al derecho, paso el marcador. Resulta que tejimos una vuelta con los aumentos y una vuelta como se nos presentan los puntos. Ahora de nuevo tejemos una vuelta con aumentos y miren dónde se aumenta. Aumentamos siempre este primer punto al revés. Los otros puntos al revés van sin aumento. Por eso aquí de nuevo voy a subir aquí este punto y voy a tejer punto revés, revés. Este punto al revés lo tejemos sin aumento. ¿Ven? Aquí entre los puntos al derecho tenemos 2 puntos, aquí ya tenemos 3 puntos. Punto derecho, de nuevo voy a subir un punto, vamos a tejer revés, revés, otro punto al revés, punto revés. Paso el marcador, punto al derecho, de nuevo hacemos un aumento, revés, revés, punto al derecho y un aumento, revés, paso el marcador y tejo como se nos presentan los puntos, elástico 1 por 1. Aquí tejimos con aumentos, otra vuelta vamos a tejer sin aumentos, terminamos de tejer esta vuelta con aumentos y ahora tejemos vueltas sin aumentos como se nos presentan los puntos. Serían aquí 3 puntos al revés, derecho,
3 puntos al revés y así tejemos toda la vuelta hasta este marcador. Vamos a aumentar un punto más, subo el punto y voy a tejer, miren, revés, un punto al revés, otro revés, revés, revés. En total son 4 puntos. Entre los puntos al derecho tenemos 4 puntos al revés. Aumentamos un punto más, revés, revés, pase el marcador, punto al derecho. Bueno, aquí espero que esto ya se entendió. Siempre aquí tengo 3 puntos al revés, siempre aumentamos este punto, después 2 puntos revés, derecho, aquí aumento, 2 puntos revés, después tejemos una vuelta sin aumentos y tejemos una vuelta más con aumentos. Tienen que ser 5 puntos al revés entre estos puntos que están tejidos al derecho. Tejí todos los aumentos. Ahora los puntos que están entre estos marcadores, estos 23 puntos, voy a pasar sobre aguja auxiliar. Marcadores no necesitamos más, los pueden pasar sobre un hilo. Estos puntos por ahora los dejamos en suspenso. Y ahora empezamos a tejer ida y vuelta, ida y vuelta, haciendo disminuciones en cada segunda vuelta para lograr este triángulo por delante. Estos puntos se dejan y vamos a dar vuelta al tejido donde está la hebra, aquí. Por eso vamos a empezar a tejer el lado revés. Este va a ser el lado revés. Eso sí, vamos aquí a cambiar el número de agujas. Voy a empezar a tejer con agujas número 4. Como siempre, primer punto del borde, pasamos sin tejer. Voy a tejer con el punto arroz, lado del revés, tejemos un punto revés, punto derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta del lado del revés, punto del borde, tejemos al revés. Bueno, seguimos tejiendo con agujas número 4, lado derecho del tejido. En cada segunda vuelta o en cada lado derecho del tejido vamos a disminuir los puntos al principio y al finalizar la vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Primer punto del borde, pasamos sin tejer. Tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Para eso voy a cambiar la orientación de este punto, así, para que no sea punto cruzado. Voy a tomar 2 puntos juntos al derecho por delante y tejo 2 puntos juntos. Sigo tejiendo con punto arroz. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al derecho. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al revés hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, punto del borde, y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Para eso voy a cambiar la orientación de este punto, así, y tejo 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás, punto del borde, tejemos al revés. Bueno, así sigo tejiendo, realizando disminuciones en cada vuelta del lado del derecho, vuelta del lado del revés, tejemos sin disminuciones,
hasta que sobre las agujas tienen que quedar 3 puntos. En las vueltas con disminuciones, en algunas vueltas tengo que disminuir 2 puntos juntos al revés, porque miren aquí por ejemplo ahora me toca tejer punto derecho, revés, derecho. Entonces estos 2 puntos, para mantener el punto arroz, tengo que tejer 2 puntos juntos al revés. Aquí 2 puntos juntos al revés y sigo derecho, revés, derecho. ¿Se entiende? Para mantener el punto arroz. Sobre las agujas quedan 3 puntos y ahora voy a cambiar por el número de agujas. Voy a cambiar este número por este, simplemente como son agujas intercambiables, desarmamos una y colocamos otra. Si no, van a tener que tomar otro par de agujas, como les hablé al principio, porque vamos a tejer la parte de elástico alrededor, aquí, con un número menos de agujas. Número 325 voy a usar ahora, con cable largo. Como tejemos estos 3 puntos del centro, vamos a tejer 3 puntos, subirlo y empezar a subir los puntos alrededor. Este es el lado derecho del tejido, lado derecho. Entonces este punto, primer punto, lo paso sin tejer, agregamos un punto, punto derecho, agregamos otro punto, punto al derecho y agregamos otro punto. O sea, sobre las agujas hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Aquí, como vamos a subir los puntos, miren esta trenza, vamos a subir así, punto derecho, otro derecho y agregamos un punto, de nuevo derecho, derecho y agregamos un punto, y así subo todos los puntos, derecho, derecho, agregamos un punto, derecho, derecho, agregamos un punto. Así subo todos los puntos. Antes de seguir avanzando, subir los puntos, separamos. ¿Se acuerdan que al principio eran 3 puntos? Después agregamos 3 puntos más. Bueno, con los marcadores separamos estos 6 puntos. Estos puntos que están sobre las agujas auxiliares, voy a pasar sobre esta aguja, porque vamos a tejer estos puntos y seguir subiendo. Y los puntos que subí voy a tejer al derecho. Y después sigo subiendo los puntos. Aquí voy a agregar un punto. Subimos este punto de aquí para que no quede una forma calada aquí. Subimos 1, 2 y agregamos un punto. 1, 2, agregamos punto. 1, 2, y agregamos un punto. Bueno, voy a subir todos estos puntos hasta aquí. Una vez que subimos todos los puntos, empezamos a tejer elástico uno por uno. Estos 6 puntos tejemos, pasamos el marcador, tejemos punto al derecho,
punto revés, derecho, revés, derecho, revés. Pasamos el marcador. De estos 3 puntos tengo que tejer 6 puntos. Aquí terminamos de tejer punto revés, por eso tengo que tejer un punto al derecho. De un punto tejemos 2 puntos, punto al derecho por detrás, punto revés, tejemos por delante. Una vez más, derecho por detrás, revés por delante, derecho por detrás, revés por delante. Y ahora tejo derecho, revés, voy a tejer revés retorcido, derecho, revés, tejo con los puntos derecho y revés hasta toda la vuelta, hasta llegar hasta este marcador sin tejer estos 3 puntos, porque aquí también de estos 3 puntos vamos a tejer 6 puntos. Faltan 3 puntos hasta llegar el marcador y tejemos de un punto, tejemos 2 puntos. Aquí tejí, miren, derecho, revés, por eso tejo punto al derecho por detrás y del mismo punto, punto revés por delante. De nuevo, derecho, revés. Y último punto derecho, y del mismo punto revés. No necesitamos más los marcadores, simplemente seguimos tejiendo punto derecho, o sea, tejemos punto elástico, uno por uno, un punto al derecho, un punto al revés, alrededor, sigo con elástico uno por uno, alrededor de todo el cuello en circular, el alto 2 o 3 centímetros, aquí hay 2 centímetros de alto. Después vemos cómo cerrar los puntos para que quede el cierre bien elastizado. ¿Cómo cerrar los puntos? Miren, 2 puntos juntos al derecho. Antes del punto derecho hacemos lazada hacia nosotros. Tejo punto al derecho. Voy a deslizar lazada. Y este punto que tejimos juntos al derecho. Antes del punto revés hacemos lazada hacia atrás, punto revés, y voy a deslizar primero lazada sobre el punto tejido y después este punto que tejimos antes. Antes de punto al derecho, lazada hacia nosotros, punto al derecho. Primero voy a deslizar lazada y después este punto. Antes del punto revés, lazada para afuera, punto al revés. Primero deslizamos lazada, después este punto. Y así voy a ir cerrando todos los puntos. Vamos a hacerlo una vez más. Miren, antes del punto al derecho, lazada hacia nosotros. Tejo punto al derecho y voy a deslizar primero lazada y después este otro punto. Aquí ya tengo puntos cerrados. Antes de punto revés, lazada hacia afuera, punto revés, deslizamos lazada y después el siguiente punto. Bueno, y así voy a cerrar todos los puntos.
Bueno, cuello terminado. Espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios. Un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.